¿Por qué constantemente escuchamos hablar de la necesidad de destinar un 8% del Producto Interno Bruto para la educación en Costa Rica? ¿De dónde salió esa cifra? ¿Están las administraciones gubernamentales obligadas a cumplir con este porcentaje? ¿Se ha cumplido alguna vez con la meta? ¿Por qué es necesario defender la inversión educativa? La expansión de la educación en Costa Rica ha sido uno de los pilares que, junto al sistema de salud, posibilitaron la reducción de la desigualdad y la movilidad social. Este proceso se fue gestando de forma paulatina desde el último tercio del siglo XIX, en especial a partir de la reforma educativa impulsada por Mauro Fernández Acuña en 1886. Durante la mayor parte del siglo XX se aumentó la inversión pública con dos periodos excepcionales marcados por los recortes: la dictadura de los hermanos Tinoco y la crisis económica de 1980. Durante la segunda mitad del siglo pasado, la universalización de la alfabetización, así como el aumento de la matrícula en la educación secundaria, técnica y universitaria, permitieron que muchas personas pudieran acceder a condiciones de vida dignas y mejores empleos. Sin embargo, hoy el panorama es complicado por motivo de la caída en la inversión educativa. Hace 4 décadas, la crisis de los 80 se tradujo en la disminución de la inversión y la cobertura educativa. Estas condiciones se acompañaron de un aumento de la pobreza y la desigualdad. Múltiples voces han advertido sobre los riesgos de repetir estos errores que tuvieron serias consecuencias para la sociedad costarricense. El 9º informe del Estado de la Educación, publicado en 2023, asimiló el panorama actual con la encrucijada vivida durante aquella crisis y señaló que el país se dirige hacia una dirección contraria a la sugerida por las recomendaciones internacionales. Este estudio apuntó que las caídas en la inversión educativa, así como en la inversión social pública, afectan en mayor medida a las personas en estado de vulnerabilidad. Durante la última década, el porcentaje de las personas con edades de 4 a 18 años en condición de pobreza ha aumentado, alcanzando su pico más alto durante la pandemia. Limitar los recursos para becas y transferencias monetarias condicionadas, además de los servicios de transporte y comedores escolares, atenta contra el derecho a una educación pública. Entre las medidas más urgentes para revertir esta situación, se señala la necesidad de volver a la senda que nos conduzca a alcanzar la asignación del 8% del PIB para la educación. Pero cabe preguntarse, ¿de dónde surge el 8% como aspiración constitucional? ¿Quién se inventó el 8%? ¿De dónde salió el 8%? ¿Dónde está la base científica que tiene que ser 8%? Que alguien le explique a la señora ministra de Educación que existe una constitución política en este país. Constitución política en este país. Bueno, vamos a explicarlo. Mediante la Ley 7676 del 23 de julio de 1997, se reformó el artículo 78 de la Constitución Política, que indicaba la obligatoriedad de la enseñanza primaria, así como que esta, la preescolar y la secundaria, serían costeadas por la nación. La reforma indicó que junto a la educación superior, el rubro dedicado a la educación deberá ser de al menos el 6% anual del Producto Interno Bruto. Casi una década después, en septiembre de 2006, bajo el expediente legislativo número 15.638, se produjo un informe afirmativo de mayoría que recomendaba reformar este artículo para fortalecer el derecho a la educación. Con base en criterios que abogaban por mejorar la calidad, el proyecto propuso pasar del 6 al 8% del PIB.
La ley número 8.954 del 9 de junio de 2011 llevó a cabo la reforma constitucional perseguida, por lo que convirtió ese 8% en un acuerdo de carácter nacional. Esta ley introdujo dos transitorios claves. El primero indicó que el gasto público en educación podrá ser inferior al 8% durante los periodos fiscales anteriores al año 2014. Sin embargo, en ningún caso el porcentaje del Producto Interno Bruto destinado a la educación podrá ser más bajo que el del año precedente. Mientras que el segundo estableció la necesidad de que el Poder Legislativo dictara una ley para determinar cómo se asignaría el 8% dentro del año siguiente a la publicación de la reforma. Ninguno de estos transitorios se cumplió. Por tal motivo, en mayo de 2019, la Sala Constitucional llamó la atención a la Asamblea Legislativa y la instó a que en el plazo de un año aprobara la legislación aludida, lo cual tampoco sucedió. Entonces, ¿qué ha pasado con la obligación constitucional de cumplir con la meta del 8%? Si bien tras la reforma de 2011, durante varios años se experimentó un incremento en el porcentaje del PIB, este estuvo lejos de alcanzar la cifra del 8%. Contrario a la aspiración, a partir del 2017 se ha experimentado una caída sostenida de este porcentaje. Incluso entre 2022 y 2024 se han alcanzado las cifras más bajas en 15 años, con porcentajes inferiores al 6% del PIB. Esta tendencia se mantiene, pues en el proyecto de Presupuesto Nacional de la República para 2025, presentado a la Asamblea Legislativa por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, este monto se redujo al 4,9% del PIB. Así pues, el artículo 78 de la Constitución Política ha sido incumplido por las administraciones presidenciales de Luis Guillermo Solís Rivera, Carlos Alvarado Quesada y Rodrigo Chávez Robles. En ningún momento se ha alcanzado la meta. Por su parte, en 2021, el país culminó su ingreso formal a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, por sus siglas OCDE, un organismo internacional que establece estándares y objetivos para sus Estados miembros, aspectos que por motivos de espacio no entraremos a valorar. Sin embargo, hacemos esta referencia debido a que desde su ingreso, diferentes personas, incluyendo autoridades gubernamentales, han señalado de forma engañosa que Costa Rica es de los Estados miembros que invierte más en educación. Diferentes medios de comunicación han desmentido esta información. Según datos de la propia OCDE, para el año 2021, el gobierno costarricense destinó $5.851 estadounidenses por estudiante, mientras que el promedio de países de la OCDE se ubicó en los $11.560 por estudiante. Esto es un 50% menos que el promedio de la OCDE. El informe de 2023 también señaló con claridad que el gasto en la educación pública costarricense ha disminuido de forma significativa. Este escenario ocurre cuando el país experimenta una recuperación económica post-pandemia y ha disminuido su déficit fiscal. Eso sí, a costa de políticas de ajuste que impulsan fuertes recortes a la inversión social. Esta situación contribuye al aumento de la desigualdad, afecta el desarrollo humano y, de no variar en el corto plazo, comprometerá las posibilidades de alcanzar condiciones de vida dignas para miles de estudiantes, docentes y personas en general. ¿Qué ha hecho ANDE para evidenciar y protestar por el incumplimiento del mandato constitucional del 8%? En numerosas ocasiones, a través de distintos medios y espacios, se ha defendido la importancia de cumplir el mandato constitucional aludido. El 28 de agosto de 2024,
ANDE estuvo presente en una gran marcha nacional en defensa de la educación pública costarricense y del presupuesto educativo. Al día siguiente se realizaron actividades de protesta regionalizadas. Esta manifestación contó con la participación de miles de personas. También se ha acompañado la campaña de la Internacional de la Educación por la Pública y se ha defendido que la vía para solucionar los problemas que presenta la educación pública costarricense pasa por atender el compromiso de aumentar el financiamiento a fin de cumplir con lo estipulado en la Carta Magna. Este mensaje ha sido un compromiso histórico de la organización y ha estado presente en múltiples actividades de reflexión y análisis propiciadas desde ANDE, en sus propios medios de difusión, así como en diferentes medios de comunicación de carácter nacional. ANDE no desfallecerá en seguir presionando por ese 8%, aunque las autoridades a las que les corresponda definir el rumbo y composición de los presupuestos nacionales hagan caso omiso a un asunto estratégico de importancia medular para el presente y el futuro de la población. ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento del mandato constitucional? Entre otros aspectos, las principales afectaciones por el incumplimiento del 8% limitan los presupuestos destinados para comedores escolares, becas estudiantiles, transporte de estudiantes, la construcción de nueva infraestructura educativa y el adecuado mantenimiento de la existente, ampliar la conectividad en los centros educativos y disminuir las brechas digitales, capacitación docente y resolver problemas de congelamiento de plazas docentes, así como también del interinazgo. Nuevas plazas en equipos interdisciplinarios, pago de los recargos del salario global, contenido presupuestario para diversas partidas específicas, entre ellas preescolar y educación especial. ¿Alcanzará el presupuesto para todo esto? A todo esto, cabe preguntarse, ¿qué propuestas tiene ANDE para que se alcance el 8%? Entre las propuestas que ANDE analiza y pretende impulsar a futuro para aumentar el financiamiento para la educación están las siguientes. Solicitar que la Asamblea Legislativa adicione una excepción a la regla fiscal para el sector educativo público costarricense. Instar a las autoridades gubernamentales a mejorar la captación de recursos mediante la reducción del fraude tributario. Promover que las autoridades correspondientes realicen una auditoría de la deuda interna para determinar si es posible captar recursos de la reducción de sus intereses. Solicitar al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Hacienda y a la Asamblea Legislativa que trabajen de forma coordinada para impulsar un incremento porcentual anual escalonado y acumulativo del PIB que se destine para la educación pública. Esta acción debería incluir el compromiso del Ejecutivo de buscar contenido presupuestario para un aumento del orden del 0,25% anual durante un plazo de 5 años. Esto sumaría un 1,25% del PIB al final del quinquenio. Realizar reuniones de alto nivel con las autoridades del Gobierno de la República, Presidencia y Ministerio de Hacienda, para concientizar sobre los graves efectos que la falta de recursos suficientes tendrá en el desarrollo de la educación y en perjuicio de las personas estudiantes y de las personas funcionarias del MEP. De igual forma, se programarán reuniones con las distintas fracciones representadas en la Asamblea Legislativa, que es el órgano constitucional al cual le corresponde la aprobación del presupuesto de la República, para que se realicen cambios a favor de mayores recursos para educación, como una necesidad creciente y de cumplimiento del mandato constitucional del 8% del PIB. ANDE también procurará alianzas con otras organizaciones que se sumen a la lucha por mejores recursos para la educación pública de nuestro país, en defensa del derecho de la educación
para los y las estudiantes y concertar acciones de protesta pública por la reducción del presupuesto. Lo anterior para programar acciones progresivas en favor de mejores recursos para nuestra educación. Esta serie de esfuerzos dependerían de una enorme voluntad política y capacidad de diálogo. La coordinación y ejecución de estas acciones permitirían acercarse al cumplimiento del Acuerdo Nacional de destinar un 8% del PIB a la educación. Desde ANDE, esperamos que los actores llamados a participar en la toma de decisiones estén convencidos sobre la urgencia de mejorar el estado de la educación, pues esta es una de las vías que conduce a la construcción de sociedades más justas. Requerimos de acuerdos y acciones concretas ya.